los podocitos, la mácula densa, es importante en este tema. El síndrome nefrótico, alguna vez les comenté, nefrótico se ve más que todo en pediatría, ¿no? Yo cuando he rotado mi nefróloga era pediatra, entonces yo he rotado en el hospital de niño y había un montón de síndrome nefrótico y nefrítico ahí, los niñitos ahí, pónganse de 7, 8, 9 años, había harto, como toda una sala tienen de nefrología pediátrica ahí. Entonces, hay harto en pediatría sobre todo, pero también yo he visto aquí en terapia, como que unos 2, 3 casos al año, no es frecuente, pero tampoco que es como que cero casos. Sí, hay pacientes que debutan con síndrome nefrótico. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Edema, proteinuria, pero en rango nefrótico. Esa es aquí la diferencia. De 3 a 3.5 gramos al día. La proteinuria permisiva, o sea, no debería haber proteinuria en orina, pero hasta 0.5 gramos sí se podría considerar, digamos, algo entre comillas permisivo. No debería haber proteínas. Por eso pacientes, por ejemplo, en los enfermos renales crónicos, tú le puedes pedir microalbuminuria, que es en 24 horas, y ahí vas a ver cómo está clasificado, y eso nos ayuda a la clasificación CADIGO, ¿ya? Entonces, está ahí la proteinuria en rango nefrótico, imagínense de 0.5 a 3 es bastante. Me acuerdo que hemos visto hasta de 10 gramos día de proteinuria. Hipoalbuminemia, obviamente, la albúmina es la que vamos a perder por la vía urinaria, y la hiperlipidemia. Doctora, Entonces, disculpe, no paso la diapositivas. ya, sí, esto puede pasar esto. Entonces vamos a poner compartir toda la pantalla. Sí, ahora sí, doctor. Ya, entonces el síndrome nefrótico va a estar caracterizado por esos datos clínicos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dentro de la fisiopatología vamos a tener, también tengo un cuadro, pero esto es un bonito algoritmo, donde qué es lo que se va a dar, una alteración estructural, ¿no? Y función de la membrana basal glomerular. Ahí se va a dañar el glomérulo. En su membrana basal, daño al podocito, disminución en la barrera glomerular, lo cual nos va a dar pérdida urinaria de proteínas, hormonas, electrolitos y vitaminas. El síndrome nefrótico también, para todo nefrótico y nefrítico, en realidad el tema debería ser glomerulopatías, porque en realidad en todo momento vamos a hablar qué es lo que nos va a provocar el nefrótico y el nefrítico, las glomerulopatías. Tenemos la glomerulosclerosis focal o segmentaria, la glomerulonefritis membranosa, la glomerulonefritis membranoproliferativa, y secundaria como la diabetes o la amiloidosis, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, hemos visto cambios mínimos, la membranosa, la membranoproliferativa, la glomerulosclerosis focal segmentaria, existen estos casos, son patologías que se ven en las glomerulopatías, ¿no? Después de que se disminuye la función de la barrera glomerular, se van a filtrar lo que hemos dicho, proteínas, hormonas, electrolitos. ¿Qué es lo que va a producir? No solo se va a filtrar albúmina, pero también otras proteínas, las cuales van a dar como resultado disminución de las inmunoglobulinas, la proteína C, más tendencia a las infecciones, disminución de la proteína fijadora de tiroxina y T4, lo cual nos puede dar un hipotiroidismo secundario, una disminución de hierro y transferrina, una anemia, disminución de proteína fijadora de la vitamina D, osteomalacia, disminución de antitrombina 3, estado de hipercoagulabilidad, aumento de la adhesividad y reacción plaquetaria. La hipoalbuminemia como tal nos va a dar una alteración farmacocinética. Recuerden que muchos de los fármacos para su transporte requieren de la albúmina. La disminución de la presión oncótica, eso es
claro nos va a dar que el líquido va a ser la fuga, al intersticio nos va a dar como resultado el edema, la disminución de la presión oncótica, disminución del volumen intravascular y consecuente activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ADH, retención de agua y sodio, estimulación de producción, se va a sobreestimular la producción de lípidos y lipoproteínas, por eso se nos va a dar las hiperlipidemias, aumento de la LDL, aterosclerosis y también, si por un lado está, es por este lado la disminución de la antitrombina, por este otro lado también va a haber formación de procoagulantes, más fibrinógeno, más disminución de la proteína C y S de la coagulación, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa periférica. Y ahí es el punto clave, ¿no? Y dónde se va a alterar, sobre todo en la membrana basal glomerular, que se va a romper sus gap juntings y nos va a dar como resultado esta leak. Entonces va a haber un principal hito, va a ser este daño a la barrera de filtración glomerular, lo que nos va a dar esta proteinuria masiva, ¿no? Pérdidas de proteínas selectivas y no selectivas, edema por la disminución de la presión oncótica y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos pacientes generalmente se presentan en anasarca. Y la proteinuria, la pérdida urinaria de proteínas plasmáticas, no solo de la albúmina, también IgG, IgA, IgM, la transferrina, la proteína fijadora de la antitromina 3 y la proteína fijadora de tiroxina, la TBG. Hipoalbuminemia, una inmunodeficiencia leve, hipotiroidismo, deficiencia de vitamina D, osteomalacia, anemia ferropénica, estado protrombótico. La hiperlipidemia por estimulación hepática, por hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia estimula la producción de hiperlipidemia. No está muy claro el mecanismo fisiopatológico por qué, pero sí es cuando la albúmina baja hay hiperlipidemia. Entonces hay aumento de síntesis de las lipoproteínas y del colesterol total, ¿no? Hay un riesgo cardiovascular aumentado, el estado de hipercoagulabilidad, por lo que hemos dicho la antitrombina, y las alteraciones hormonales que puede haber, pérdida de T4, transferrina, etcétera, y el balance hidroelectrolítico afectado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y lo que habíamos dicho, el síndrome nefrótico es un trastorno glomerular caracterizado por, principalmente, la definición es esa, por proteinuria masiva, hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. Es un trastorno glomerular. Y finalmente, las complicaciones trombóticas infecciosas son frecuentes, se pueden presentar hipotiroidismo, estimulación y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto a la clasificación del síndrome nefrótico por histología y etiología, lo que habíamos mencionado hace un momento. Esta puede estar causado por cambios mínimos. ¿Qué nos va a dar la glomerulonefritis? Así se llama, glomerulonefritis por cambios mínimos. Nos pueden dar los fármacos, los AINES, los antibióticos, el litio, los inhibidores de punto de control como el atezolizumab, las neoplasias hematológicas, infecciones por TB, hepatitis C, enfermedad de Lyme, alergias, la nefropatía membranosa, la nefritis lúpica, nuevamente aquí los fármacos, la penicilamina, justo habíamos hablado de enfermedad de Wilson, ¿verdad? Enfermedad por hepatitis B, neoplasias, enfermedades relacionadas a IG4, la glomerulonefritis focal y segmentar, hiperfiltración glomerular, obesidad, monorreno, bajo peso al nacer, fármacos y drogas, heroína, bifosfonatos, litio, los inhibidores de calcineuria, el tacrolimus, infecciones por parvovirus, amiloidosis, esto igual nosotros se ve, glomerulonefritis membrana proliferativa similar, infecciones virales, autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, estafilococcus, streptococcus, gamapatías, infecciones parasitarias y mediadas por complemento. En realidad se considera una complicación de esta glomerulonefritis como edema, trombosis infecciosa y riesgo vascular. Existe la famosa teoría del Underfield, la formación del edema, que se supone que lo clásico, lo que ustedes pueden deducir, albuminuria, hipoalbuminemia, disminución de la presión
oncótica, traslocación del fluido al espacio intravascular, disminución del volumen arterial efectivo, aumento del sistema renina-angiotensina aldosterona, aumento del sistema simpático, aumento de la arginina vasopresina, disminución del efecto natriurético auricular, retención de sodio, agua y edema. Sin embargo, existe el edema, que también no solo se dice por el mecanismo de el Landerfield, sino que también se dice que es la activación del túbulo en el túbulo colector cortical, se activan canales de sodio epitelial. Los famosos ENaC que hemos visto en edema agudo de pulmón, si no me falla la memoria. Se dice que va a entrar el plasminógeno, va a convertir el plasminógeno a plasmina, y esta plasmina va a ir a activar un ENaC inactivo o un ENaC activo, haciendo que este sodio vaya reabsorbiéndose, ¿no? Que sería el famoso overfill, ¿no? ¿En qué consiste en contraposición al underfill? Sino también nos dice que en el tubo colector cortical se van a activar estos ENaCs, los cuales van a ser los responsables de la retención de sodio, lo cual va a hacer que haya más retención, ¿no? Asimismo va a permitir que el paso de enzimas proteolíticas o sus precursores, que a su vez activarán el ENaC, causando más retención de sodio y edema, que es el overfill. La trombosis, ¿por qué se va a dar? Puede haber trombosis arteriales y venosas, frecuentes TEPS y la enfermedad pulmonar venosa, venosa, ¿verdad? Lo que nos va a dar. Trombótica venosa, la ETB, habíamos dicho, ya hemos hablado de ese tema. Más frecuente en nefropatía membranosa, que nos da las pérdidas de proteínas urinarias, que van a alterar las proteínas pro y antitrombóticas, aumentan la sístesis hepática de factores procoagulantes, en este caso el 5 y el 7 por la hipoglucemia, pérdida urinaria de anticoagulantes fibrinolíticos como la antitrobina y el plasminógeno, trombosis renal por inflamación glomerular y cambios hemodinámicos. Más tendencia y bien descrita en la población pediátrica, la mayoría de síndrome nefrótico tienen asociados a alguna infección, ictus, neumonías y demás, por organismos gram negativos entéricos. Se habla también de la translocación bacteriana, se asocia más con mortalidad, el riesgo de infecciones multifactorial por la inmunosupresión leve que habíamos leído, también por la pérdida de IgGs y disminución de las células sera y fagocitos, y el tratamiento suele incluir corticoides y mediadores citotóxicos. El riesgo cardiovascular va a aumentar. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que hay una hiperlipidemia, que va a ser un hallazgo frecuente por el aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas desencadenado por la hipoglucemia. La disminución también del aclaramiento, tendría que haber un clearance de estas lipoproteínas y aumento del riesgo cardiovascular, aumento del riesgo de síndrome coronario agudo e insuficiencia cardíaca. El cambio que hay, por ejemplo, en el síndrome nefrótico en cuanto al perfil lipídico, vamos a tener que hay un aumento del colesterol total, aumento del HDL, LDL, triglicéridos, ¿no? Con relación a otras patologías. En cuanto a la injuria renal, pues esta va a ser multifactorial, ¿no? El espectro puede abarcar una aguda, también una crónica agudizada. Dentro de su etiología va a ser los cambios abruptos en la perfusión renal. No olviden que se va a activar el sistema renina-angiotensina aldosterona, una nefritis intersticial por exposición a antibióticos y diuréticos, una necrosis tubular aguda, una lesión glomerular progresiva, y pacientes con glomerulonefritis focal y segmentaria pueden hacer una nefropatía membranosa y cambios mínimos que por lo general progresan a una enfermedad renal crónica. En cuanto al manejo, pues bueno, si se pierde proteínas, va a estar, o sea, hay que primero, si presentan proteinuria a tu paciente, tienes que determinar si es nefrótico, si es nefrítico, si es una glomerulonefritis rápidamente progresiva o es una glomerulonefritis crónica, ¿no? En base a eso nosotros vamos a iniciar todo un panel de estudio que vamos a solicitar para que incluya laboratorios para que nosotros podamos hacer una disquisición diagnóstica, ¿no?
proteinuria en 24 horas, un examen de orina C3, C4, DNA de doble cadena, anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos, hepatitis B, hepatitis C, serología de VIH, proteína C reactiva, anticuerpos monoclonales, crioglobulinas, factor reumatoideo, antiestreptolicina, todo esto de acuerdo a la anamnesis también que nosotros vamos a hacer, ¿no? Claramente si es un paciente pediátrico y ha dicho que tenía tos o que tenía una amigdalitis y demás, ahí entonces tienen que prender un poco las orejas para solicitar ese tipo de estudios. Es un paciente joven, qué sé yo, que es joven generalmente, ¿no? Podemos solicitar más pruebas virales, etcétera. En cuanto a las glomerulonefritis, este cuadro lo vamos a volver a ver después. Hay que ver estudios para detectar infecciones, estudios para ver la autoinmunidad, aloinmunidad, autoinflamación y gamopatías monoclonales. Para eso nos sirve la biopsia, o sea, con un estudio de diagnóstico síndrome nefrótico, inmediatamente hay que hacer la biopsia para que podamos nosotros detectar hacia qué glomerulonefritis estaríamos apuntando, ¿no? Podemos ver si según la biopsia vamos a hacer incluso la inmunofenotipificación, ¿no? Para que nosotros veamos si es autoinmune, si es aloinmune, etcétera, y en base a eso nosotros podamos hacer el tratamiento. El tratamiento general, como que las medidas generales son la dieta con restricción de sodio, menos de 2 gramos día, ¿no? Se pueden utilizar diuréticos, considerar 2 veces al día, es lo que nos dice. Si es necesario, también se puede utilizar la bumetanida, la torsemida, que son antibióticos, bueno, en realidad diuréticos de ASA, mucho mejores que la furosemida, no están muy presentes en el medio. Se puede añadir las tiazidas, amiloride, espironolactona, acetazolamide para ver si no se asocia, por ejemplo, la acetazolamida como inhibidor de la anhidrasa carbónica cuando hay alcalosis, la espironolactona en el caso de que esté bajo el potasio, lo mismo que la amiloride. Si hay refractoriedad a estos diuréticos, pues se puede cambiar a estos que son vía oral a IV y se pueden combinar también con albúmina, ¿no? Y finalmente la hemodiálisis ultrafiltración, si no es insuficiencia aguda, pues bueno, va a seguir. La restricción de proteínas de 0,8 a 1 gramo, si pacientes obesos, reducir la obesidad, antihipertensivos si se dan, si está la presión muy alta, ¿no? Ahora 2 IECA se pueden dar. Se pueden utilizar los famosos inhibidores de cotransporte de sodio, glucosa, los SGLT, anticoagulación con albúmina menos de 2 a 2.5, los pacientes tienen más tendencia a la procoagulante, estatinas para hiperlipidemia, antibióticos si es necesario y antivirales también si es necesario. En uno de cambios mínimos ya más específicamente, corticoides, bloqueo del sistema renina-angiotensina, aldosterona con la esplerenona o la espironolactona, disminución, va a haber una disminución también que podemos hacer de esta respuesta inflamatoria, las recaídas inmunosupresores, ciclofosfamida, micofenolato, rituximab. En la nefropatía membranosa vamos a hacer el tratamiento según su riesgo leve, moderado o alto. Entonces, si es leve, solo con factores de riesgo. Si es moderado, ya utilizamos anticuerpos monoclonales, rituximab, corticoides y ciclofosfamida, que ya son como inmunosupresores. Y hay alto riesgo de progresión a enfermedad renal crónica y amiloidosis, que el tratamiento es multidisciplinario. El nefrético, vamos a hablar, son síndromes muy similares, solo que va a haber algunas pequeñas diferencias. El síndrome nefrítico va a ser una glomerulopatía, la cual va a incluir la presencia de hematuria, proteinuria, hipertensión e injuria renal. La injuria renal como que se repite,
solo que esta hematuria ya nos va a hacer la diferencia y la tendencia a la hipertensión, y la proteinuria se mantiene, pero esto ya no viene al rango nefrótico arriba de 3.5. La hematuria que puede ser micro o macroscópica, micro es menos de 100 glóbulos rojos por campo, arriba de 100 ya es ya macro, ¿no? O sea que ya vamos a poder ver mecanismo fisiopatológico, cuál va a ser la hematuria. La ruptura de la barrera de la filtración glomerular, básicamente se rompe, ya no es como que hay una disrupción en el caso nefrótico, sino se rompe. Y hay pasos de eritrocitos al túbulo por los poros agrandados o dañados, lo cual va a dar la formación de cilindros hemáticos. Los capilares glomerulares, la membrana glomerular y los podocitos igual van a estar afectados. Proteínas importantes. Este colágeno tipo 4, la laminina, el heparansulfato, la carga negativa perdida. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hablamos de la filtración, secreción, excreción sobre las funciones fisiológicas del riñón, tenemos que hay una filtración, ¿verdad? Y esta filtración va a ser selectiva. O sea, no vamos a botar todo el sodio, no vamos a botar todo el potasio, no vamos a botar todo el amonio. Recuerden que hemos visto parte de esto en hidroelectrolítico, que muchas de los electrolitos se van a reabsorber, las proteínas casi nunca se filtran. ¿Y quiénes van a decir cuando sí, cuando no? Recuerden que las proteínas y demás tienen cargas positivas y negativas. Muchas de ellas son cargas negativas. ¿Y qué es lo que sucede? Que llegan a los podocitos de la membrana glomerular y tienen una carga generalmente negativa, que van a estar dadas por el heparansulfato. Entonces es como que negativo con negativo se repele. Entonces llega la albúmina al podocito de la membrana glomerular y va a hacer que se repela porque es negativo. Sin embargo, porque es negativo con negativo y se repela, y la albúmina vuelve. ¿Qué es lo que sucede? Que este paransulfato se va a perder, entonces esa carga negativa va a tener una pérdida, por lo cual ya no va a repeler y igual se va a filtrar. La proteinuria, que habíamos dicho, menos de 3.5, o sea, no rango nefrótico, aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular, daño a los podocitos, a la barrera cardioléptica, pérdida selectiva de proteínas plasmáticas pequeñas. Va a haber lo que se llama la membrana glomerular con hendiduras de filtración, el sleeve diaphragm. ¿Qué proteínas o factores clave van a estar involucrados? Las proteínas del diafragma de filtración, la albúmina, que va a ser la pérdida principal. En la hipertensión, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una marcada disminución de la tasa de filtración glomerular con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por hipoperfunción, retención de sodio agua. Aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál va a ser la diferencia? Va a haber más afección de las arterias aferente y eferente, macrodensa, aparato glomerular. Y ya sabemos que este sistema renina-angiotensina-aldosterona nos va a dar liberación de renina, angiotensina, angiotensina, prostaglandinas. La injuria renal aguda progresiva, ¿no? Por la glomerulonefritis, depósito de inmunocomplejos, activación del complemento, daño estructural y función glomerular, que va a reducir la tasa de filtración. El C3, el C4, la IgG, la IgA, según el tipo de glomerulonefritis, y los factores proinflamatorios van a estar implicados. ¿Cuál es la diferencia entre nefrótico y nefrítico? El nefrítico es típicamente inflamatorio, glomerular, como la glomerulonefritis postinfecciosa. Esto se ve harto, como les digo, en pediatría. O nefropatía por IgA. La hematuria y proteinuria surgen del daño a la barrera glomerular, lo mismo, que va a perder esa selectividad. La hipertensión es el resultado de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la injuria renal se da por la inflamación. Entonces, pregunta, ¿el síndrome nefrótico es muy diferente al síndrome nefrítico? No, la verdad es que ambos se pueden incluso hasta presentar como una especie de síndrome mixto, porque el paciente tiene hipertensión, tiene hematuria microscópica, pero está con hiperlipidemia y está con proteínas de 5, ¿no? Entonces, 5 gramos en 24 horas. Entonces, se presentan así los pacientes. No, no es lo típico en algún momento, por ejemplo, la cirrosis.
Tal cual te dice el libro, así se presentan los pacientes, pero aquí en nefro no se presentan así como que muy específicos, o sea, puede tener una cosa de lo uno, una cosa de lo otro, es como la diabetes, las descompensaciones, las crisis hiperglicémicas igual, o sea, no todos son 100% puros cetoacidosis, 100% estados hiperglicémicos morales, hay los estados mixtos. Entonces, lo mismo aquí, la cuestión es que nos dé datos de glomerulonefritis. Nos sirve dividirlo quizá para ver y estar más cercano a la etiología, pero quien nos va a dar las respuestas es la biopsia. Entonces, o sea, lo importante es saber distinguir que se trata, no si es nefrítico o nefrótico, quizás saber que no estamos con un síndrome de glomeruloneuropatía o con una glomerulopatía en realidad, ¿no? Glomerulopatía en estudio, ese sería un diagnóstico más adecuado que síndrome nefrótico. Ahora, nefrótico puro sí vamos a ver, nefrítico en niños sí también es frecuente, posinfeccioso. Entonces, yo por lo menos no daría mucha vuelta, ¿no? Le habíamos dicho, entonces volvemos aquí a recapitular las glomerulopatías porque sabemos que el glomérulo va a ser, esta es la fórmula la forma de bola, responsable de filtrar la sangre para producir orina, y la inflamación de todo el conjunto, de todo este elemento nos va a dar la glomerulonefritis. La glomerulonefritis va a estar dividida en inmunomediada o pausinmune por la presencia o ausencia de depósitos inmunes en la microscopía electrónica. Y aquí un poquito vamos a profundizar sobre las glomerulonefritis, ¿no? La que es inmunomediada o la pausinmune. Pausinmune significa que no hay tantos complementos o depósitos inmunes en la microscopía, y la inmunomediada obviamente van a estar mediados por complejos inmunes, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? El túbulo renal, contorneo distal, la mácula densa, el arteriol aferente, el arteriol eferente, las células yuxtaglomerulares, el espacio de Bowman, la cápsula visceral de Bowman, vamos a tener el túbulo contorneado proximal y todo lo que es el aparato yuxtaglomerular y la barrera de filtración. Y aquí tenemos las glomerulonefritis, ¿no? Esta es una microscopía por inmunofluorescencia, donde vamos a ver los distintos patrones, ¿no? Vamos a ver las que están mediadas por complejos, ya por este lado puede ser una pausa inmune y una glomerulonefritis así como tal, sin mucho complejo, sin mucha activación de los complejos inmunes. ¿Qué es lo que va a suceder? Sabemos que en primer lugar va a haber anticuerpos de la membrana glomerular que van a salir de la circulación y van a interactuar con los antígenos que están presentes, ¿no? Aquí tenemos el suelo epitelial, el pedículo, la membrana basal, y de esta membrana van a salir estos antígenos que están presentes en la membrana basal del glomérulo, y finalmente se van a traslocar o estos complejos antígeno-anticuerpo van a circular en la sangre atrapados y se van a filtrar a través del glomérulo y se van como se dice, apelmazar, se van a sobreañadir y van a formar estos complejos, y nuevamente volvemos a que quien nos va a dar el diagnóstico, va a ser la biopsia, ¿no? Para que nosotros podamos el diagnóstico final. La glomerulonefritis va a ser caracterizada por una lesión glomerular, proliferación celular, inflamación inmunomediada. Esta inflamación inmunomediada nos va a dar anticuerpos que se unen a antígenos intrínsecos implantados dentro del glomérulo y los depósitos de complejos antígeno-anticuerpo. Estos complejos pueden ser depositados en el mesangio, en el espacio subendotelial o entre el endotelio y la membrana glomerular y podocitos. El depósito va a depender de las cargas y el tamaño de la partícula. Las altamente aniónicas están en la membrana basal glomerular y las subendoteliales con carga neutra y en el mesangio. Los subendoteliales son más inflamatorios por su contacto con los capilares.
aquí, ¿por qué estamos? Esto es un poco hasta de histología. ¿Por qué vamos a un poco de esto? Porque en realidad esto yo me acuerdo que lo he visto en la residencia, cuando tú rotas nefro, vas en algún momento a Natopato y le dices, queremos ver, o sea, tu doctor, tu nefrólogo te exige qué ha pasado con la biopsia y tú vas, y dices, doctora, no podría explicar, y la doctora de Natopato te dice, ¿no? Están estos depósitos, están más en el mesangio, o están más en la membrana basal glomerular, o están localizadas ahí. Entonces, en base a dónde están localizados, ya más o menos podríamos aventurarnos a decir si es una glomerulosclerosis focal o segmentaria, una de cambios mínimos, etcétera, etcétera. Para eso sirve, ¿no? Y sí nos sirve para que nosotros conozcamos la fisiopatología de esto. Los subendoteliales son más inflamatorios. Si nos dice el reporte de histología, hay más acúmulo subendotelial, confirmaríamos que sería una postestreptocócica o inflamatoria por un secundario de infección, ¿no? Si en cambio nos estarían diciendo que es altamente aniónica o subendotelial, probablemente no tengan una carga inmune tan grande y vamos a orientarnos hacia otra glomerulonefritis. Los complementos inmunes se van a activar, van a activar el complemento y van a inducir la infiltración de leucocitos en el glomérulo que va a provocar radicales libres de oxígeno o proteasas, causando la degradación de la membrana basal glomerular. En casos en los que los antígenos tienen vida corta, pues retocócica, se resuelve el cuadro, lo que habíamos hablado, sistemas subendoteliales, pero en otros casos, como el LES, en este caso, por ejemplo, va a perdurar, ¿no? La glomerulonefritis focal y segmentaria, la cual, cuando oigan este diagnóstico focal segmentaria, siempre piensan en RC. La respuesta inmune va a conducir a lesión vascular, agregación plaquetaria, activación de factores de coagulación de depósito de fibrina, se activan mecanismos de hipercelularidad, formación de medias lunas, engrosamiento y alunosis y esclerosis. Básicamente es así como se van a formar los complejos inmunes. Miren cómo se va a hacer estas marquitas como Y son los complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? Y cómo se pueden ir depositando en diferentes secciones, ¿no? Dentro, esto es el glomérulo y ahí está la membrana basal. Miren cómo está rodeando toda la membrana basal. Y aquí también lo mismo y esta es mucho más acentuada, ¿no? Entonces va a haber diferencias sobre todo, miren aquí, cómo se acumulan, ¿no? Esta es una, me imagino que, ya me he olvidado cómo se llama esta Tician, pero vean que hay bastante hipercelularidad por los núcleos que están bien marcados, ¿no? Hay una disregularidad en lo que es la membrana, entonces hay una infiltración que se puede ver, que generalmente se podría ver así, y ya cómo se van llenando los capilares y se va alterando la membrana basal glomerular. ¿Por qué hemos hablado de complemento? Hemos tenido una clase grande de complemento, cómo se va activando la vía alternativa clásica de la lecitina. ¿Por qué? Porque este complemento también se va a activar dentro del riñón y va a ir a activar o va a ir a ayudar a destruir la membrana basal, ¿no? Glomerular, y se va a formar, el complemento va a ser parte de esos complejos inmunes, los cuales además van a incluir lo que habíamos hablado, la inmunomediada de la pausa inmune, ¿no? Entonces ahí también va a estar relacionado con la nefropatía membranosa, la nefritis antimembrana glomerular, también va a estar relacionada con la crioglobulinemia, etcétera, etcétera, y en base a cómo se pueden midiendo, el estudio de C3, C4 es uno de los más simples que se puede relacionar, podemos tener una orientación diagnóstica. Aquí tenemos ya, esto es como que ya es un resumen que ya lo hemos mencionado.
El síndrome nefrítico puede ser por causas infecciosas, por streptocócicas, estreptococo beta hemolítico que nos va a dar faringoamigdalitis y erisipela, los virales, los virus que habíamos mencionado, parasitosis, toxoplasmosis, malaria, enfermedad glomerular primaria como la mesangia proliferativa, la mesangial, la rápidamente progresiva, la postreptocócica lúpica, la vasculitis necrotizante y los fármacos, las glomerulopatías primarias IgA, también enfermedades glomerulares secundarias como el lupus, la poliarteritis nodosa, enfermedad antimembrana basal, el Gutt-Pasteur nos va a dar glomerulonefritis secundarias. Se va a alterar igualmente la respuesta humoral y celular, anticuerpos in situ glomerular, complejo antígeno anticuerpo, citotóxicos, inflamación aguda, hematíes dismórficos en orina y cilindros hemáticos. Entonces, por un lado vamos a tener lo que es la proteinuria, y por otro lado, la hematuria muy relacionada a lo que es inflamación, ¿no? Entonces, aquí están todas las glomerulopatías que nos pueden dar, ¿no? O la una o la otra. Lo mismo en laboratorios, vamos a pedir los mismos laboratorios muy similares, ¿no? Y ya vamos viendo las glomerulopatías dependiendo, ¿no? Si es una glomerulopatía asociada a IgA, una glomerulopatía lúpica, nefropatía lúpica, ¿no? Vamos a ver si es una mesangial. La lúpica es bien interesante, es otro tema, porque hay del 1 al 6, y se va relacionando, ¿no? Esto mucho con el tratamiento. La membrana proliferativa, etcétera, son patologías que las vamos a ver, y ahí está el tratamiento. O sea, el tratamiento va a ser si es asociada a infecciones, sobre todo por el estreptococo. Entonces, profilaxis a los cohabitantes, tratar la infección de base. En la IgA vamos a tener IECAS, ARAS2, corticoides, monitorar la proteinuria, esteroides, aciatropina, en el lupus, corticoides, se puede dar inmunomoduladores, etcétera, para que vaya mejorando, ¿no? Después podemos dar también tratamientos, sobre todo de sostén, rituximab, plasmaféresis en algunos casos, y esteroides y inmunomoduladores. Entonces, el tratamiento lo va a guiar la biopsia, y en base a la biopsia es ese tratamiento. Todas las glomerulopatías son muy de nefrología. Lo importante es saber la diferencia entre nefrótico y nefrítico, y ya después cuáles son las más frecuentes de las patologías que causan cada uno, ¿no? Entonces, ese sería el tema de síndrome nefrótico y nefrítico.